Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmak de la serie Biel Síndrome. Este es un spoiler del segundo libro de la pareja Nagmak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Le diré primero que te deje en el apartamento de tu hermano, dijo Mag, porque al principio On tomaría un taxi de regreso al condominio de su hermano, pero Mac dijo de que Nan lo llevaría. Ese tonto no me golpeará, tal vez quiere llevarte a casa rápidamente. On bromeó con él y sonrió. ¿De qué rayo estás hablando? El condominio de tu hermano está de camino a su casa, argumentó Mac con una cara caliente. On sonrió antes de que se prepararan para abandonar el avión. Mac y On esperan por quien los iba a recibir en el aeropuerto. Mac pensaba que Nan lo estaba esperando y eso aceleraba más su corazón. ¿Por qué debería estar tan emocionado? Actuando como si nunca nos hubiéramos conocido antes. Max se quejó para sí mismo en su corazón, mientras buscaba a su amante. Tu esposo es realmente salvaje como siempre, dijo On en broma, con un gesto mirando en una dirección. Mac volteó a mirar antes de morderse el labio para detener la sonrisa. Vio a Nan con unos jeans rotos y desteñidos, con un par de camisas blancas, un tenis de lona blanco. El cabello de Nan cae alrededor de su cuello, hasta que tiene que amarrarse la mitad de la cabeza. No mucha barba, pero Mac no sabe por qué. A sus ojos Nan se ve genial. Nan también levantó una leve sonrisa cuando vio a Mac. Mac y On caminan hacia Nan, quien asintió a On como saludo. Y On también asintió. Oye, ¿no vienes a abrazarme? Nan fingió abrir los brazos a su amante. Mac reprimió una sonrisa. ¿Por qué tengo que correr a tus brazos? No soy un niño, respondió Mac, con una mirada que intenta mantener su rostro inmóvil. De hecho, quería abrazar a Nan, pero no quería que su amigo se burle de él. Asegúrese de que su boca coincida con su corazón, señor, bromeó Nan a su amante. Tu boca todavía no está de acuerdo contigo, argumentó Mac. On solo puede reírse de Nan y Mac. Cuando se encuentran cara a cara, discuten todo el tiempo. Pero On podía ver cuánto se extrañaban y se amaban los dos. On admite que la distancia no tuvo efecto en estas dos personas. Quiero que mi boca coincida con mi corazón. Nan terminó de hablar y atrajo a Mag hacia él, mientras besaba a Mag con fuerza, en los labios sin entrometerse, dejando a Mag atónito y avergonzado. La gente a su alrededor volteó a mirarlos con una sonrisa. Algunas personas estaban sorprendidas, pero la mayoría sonrió. On empezó a reírse levemente en su garganta. Tonto, ¿qué estás haciendo? ¿No te da vergüenza de otras personas? Mac dijo para ocultar su vergüenza. Me dijiste que pusiera mi boca en mi corazón, lo que hizo que Max se quedara callado y avergonzado, antes de mirar a su amigo con los ojos muy abiertos. On levantó ambas manos fingiendo rendirse. No sé, yo no vi nada. Quiero volver. On se apresuró a poner excusas. Nah, ¿puedes enviar a On al condominio de Piman primero? Está de camino a casa, dijo Mac, cambiando de tema. Está bien, entonces vámonos, dijo Nan, mientras abrazaba a Mac para abrir el camino. ¿No vas a ayudar a Mac con su maleta? On preguntó, porque Nan está abrazando el cuello de Mac del lado izquierdo y del lado derecho de Mac arrastraba una maleta con él. Solo es una maleta, puede cargarla él mismo, no es un niño, dijo Nan con una sonrisa. Mac puso los ojos en blanco, porque sabía muy bien que Nan no lo iba a ayudar con seguridad. On se rió de las expresiones de ambos y caminaron hacia el auto. Esta noche, si estás libre, puedes venir a mi casa, On. Vamos a tomar una copa, dijo Nan, mientras salían del aeropuerto. ¿Una fiesta para celebrar el regreso de Mac a Tailandia? Preguntó On, mientras más se sentaba y escuchaba en silencio. No, solo quiero comer, dijo Nan con una ligera mirada a Mac. Te llamaré más tarde si puedo ir, respondió On, antes de hablar de cosas generales.
hasta el condominio del hermano de On. Muchas gracias, nos vemos en la noche, dijo On. Tan pronto como On ingresa al condominio, Nan inmediatamente lleva a Mac directamente a casa. ¿Cansado?, preguntó Nan, al ver a Mac que bostezaba. Un poco de sueño, respondió Mac directamente. ¿Ya comiste?, preguntó Nan. Sí, comí en el avión, respondió Mac honestamente. Entonces vayamos a casa y descansa un poco. En la noche, cuando te despiertes, encontrarás algo para comer, respondió Nan, y Mac asintió. Mac se giró para mirar la cara de su amante que conducía. Esperando a que te afeites, ¿qué tal si cambias?, Nan dijo. La cara de Mac estaba desconcertada. ¿Qué es lo que estás mirando?, Nan preguntó. ¿Por qué no te afeitas?, preguntó Mac. Nan sonrió levemente. No tengo ni bigote ni barba, dijo Mac. ¿Cómo podemos afeitarnos alternativamente?, Mac preguntó con curiosidad. Yo no me refiero a tu barba, quiero decir. Nan dio un vistazo en el centro del cuerpo de Mac, sonriendo. Esto hizo que la cara de Mac se iluminara. Tonto, ni siquiera lo pienses, psicópata, dijo Mac con el rostro sonrojado, porque entiende bien el significado en los ojos de Nan y su pensamiento. Eso significa que quiere afeitarlo. Me refiero a los pelos en los pies. ¿A dónde crees que vas?, Nan dijo con una risa ligera. Nan sonríe levemente antes de usar su mano izquierda para tomar la mano de Mac y apretarla suavemente antes de levantarla para besar el dorso de su mano sin decir nada. Nan estaba en silencio mientras observaba. Tonto, ¿te gusta hacer eso?, dijo Mac en voz alta, cuando Nan a menudo lo hace incapaz de seguir discutiendo, sin importar qué tan enojado esté. Nan siempre jugó un pequeño papel dulce que hizo que Mac se desviara de todos modos. Extremadamente cansado, dijo Mac, antes de descargar el equipaje del auto solo, porque no iba a dejar que otras personas lo ayudaran. Mac tuvo que hacer todo él mismo. De lo contrario, ¿cómo podría ser tu marido?, Nan dijo. Mac frunció un poco los labios y no dijo nada más. Dejó que Nan tomara su mano y así llegaron a casa. Mac mira la casa de Nan con nostalgia. Cuando el auto se detiene, Nan y Mac salen del auto, lo que hace que los subordinados de Nan los saluden. Mac les dio a todos una suave sonrisa. Hola, saludó Wei. Mac sonrió antes de que él y Nan subieran juntos al dormitorio. Ven aquí, dijo Nan, y abrazó a Mac y lo empujó hacia la cama. Vamos, déjame castigarte, dijo Nan con una leve sonrisa en la comisura de su boca. Mac sintió el calor de Nan. Es el calor que anhelaba todo el tiempo que estuvo afuera. ¿Por qué me vas a castigar?, Mac preguntó, y con su mano empujaba a su amante. Sobre eso, ¿de qué hablaste en secreto con Ewa? Y no me lo dijiste. Si él no hubiera llamado para preguntar, no lo habría sabido, dijo Nan con voz profunda, mientras miraba a Mac con ojos feroces. Mac se movió un poco antes de sonreír. Quería decírtelo, pero estaba ocupado, así que me olvidé. Ayer te lo iba a decir, pero estaba discutiendo contigo sobre la música, dijo Mac, porque realmente se había olvidado de decírselo a su amante. Nan miró el rostro inexpresivo de Mac. ¿Hablas con él a menudo? ¿Él te habla a menudo? Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de Nan y Mac. Bye bye. Cuídense mucho.